Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Glorificamos a Cristo, nuestro Señor. Bendiciones en Cristo para todos, queridos hermanos. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie un momento, hermanos, y estemos poniendo este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor ayudándonos, dirigiéndonos, hermanos, con el poder de su Espíritu Santo, de tal manera que Él pueda hablar a su pueblo por medio de su santa palabra. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gloria, dándote honra, Señor, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu santidad, Señor. Reconociendo, Señor, que somos imperfectos y que tu palabra es santa y es pura, Señor. Tu palabra es incontaminable, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Y nosotros, Señor, necesitamos ser moldeados y transformados cada día a la imagen de Jesucristo por medio de tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo aplica la palabra a nuestros corazones, Señor, para hacer esa obra maravillosa de transformación en nosotros, Señor. Cada uno de nosotros venimos a este lugar necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu gracia, necesitados de tu presencia, porque separados de ti reconocemos, Señor, que nada podemos hacer. Y si nos acercamos a ti, Señor, únicamente es por tu gracia y por tu misericordia. Por la fidelidad de un solo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz para redimir a su pueblo de su pecado. Padre Santo, nos acercamos a ti en esta hora y yo pido que tu gracia y tu misericordia nos alcance, nos fortalezca, Señor, y que tu palabra corra, sea glorificada y hable a nuestros corazones en este día, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, pongo mi vida en tus manos, todo mi ser, Señor, para que me uses, Señor, pues necesito de tu gracia y de tu bendición, Señor, para poder predicar este mensaje. Que pueda esta palabra edificar a tu pueblo, Señor. Que pueda esta palabra consolar a los hermanos. Que pueda incomodar también, Señor, a todos aquellos, Dios eterno, que puedan estar viviendo de alguna manera irresponsable, Señor, delante de ti. Aquellos que estamos presencialmente y a los que de manera virtual vayan a escuchar este mensaje, Señor, y estén escuchando este mensaje, Padre, que tu palabra hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Y amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos pasando sobre la serie Una iglesia conforme al corazón de Dios. Nuestro hermano Vicente el domingo pasado nos habló un poco acerca de esta temática. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre una iglesia que persevera en la palabra. Amén. Una iglesia que persevera en la palabra. Así que voy a invitarles que me acompañen al libro de Hechos, allá en el Nuevo Testamento. El primer libro que se encuentra después de los 4 evangelios, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y luego tendremos otros textos de apoyo. Voy a dar lectura, hermanos, a este pasaje de la Escritura. Hechos 2:42 dice así. ¿Los tienen todos, hermanos? Pueden contestarme con un amén. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, una iglesia conforme al corazón de Dios no se define por los programas que hay en la iglesia. Una iglesia conforme al corazón de Dios no se define por las emociones que se puedan vivir dentro de la iglesia. Una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, se define por la perseverancia constante y fiel y la obediencia y sumisión a la bendita palabra de Dios. Esa es una iglesia conforme al corazón de Dios. Hermanos, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy extraño. ¿Sabe por qué? Porque nunca en la historia de la iglesia, hermanos, y en la historia de la humanidad, los creyentes habían tenido tanto acceso al conocimiento bíblico y a la información como en este tiempo. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver que hay Biblias para todos. Biblia para jóvenes, Biblias para matrimonios,
Biblias para adolescentes, Biblias para predicadores, Biblias de estudio, Biblias para todo, hermano. Hay Biblias de promesas, hay una Biblia que se llama Biblia Arcoíris, que te enseña ahí un sinnúmero de cómo, ¿verdad? Puede usted estudiar el texto bíblico. Hay un sinnúmero de Biblias, hermano, que le ayudan al creyente a ver, a vivir la fe para que pueda crecer. No solamente eso, hermano, sino que hay aplicaciones digitales que usted puede tener en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, donde usted puede tener, hermanos, y revisar todo lo que el pastor está diciendo ahorita. Usted puede meterse en su teléfono. Hay, hermanos, ni siquiera necesita tener una aplicación en su teléfono. Le voy a regalar una. Hay una página que se llama Biblia Todo. Ahí en Google usted lo puede poner. Y en esa Biblia Todo usted va a encontrar la Biblia interlineal del griego al español, del hebreo al español, del arameo al español, de tal manera que el texto que el pastor está mencionando ahorita, usted lo puede revisar en su teléfono y puede comprobar si lo que el pastor está diciendo es cierto o no es cierto. Vivimos en un tiempo muy extraño. Esto no se vivía antes, hermano. Estamos hablando de la democratización del conocimiento. El conocimiento está abierto para todos. No solamente eso, hermano, sino que también usted puede tener acceso, hermanos, a un sinnúmero de sermones, a un sinnúmero de estudios bíblicos. Usted tiene acceso, hermanos, a podcasts. Usted tiene acceso a comentarios, a recursos cristianos, como nunca antes en la historia de la iglesia. Pero lo interesante de eso, hermanos, es que nunca habíamos visto tanta inestabilidad espiritual en el pueblo de Dios como en este tiempo que hay acceso a tanta información. Porque los cristianos de antaño eran hombres fieles a Dios. Porque los matrimonios de antes eran matrimonios sólidos y matrimonios firmes, en obediencia a la palabra del Señor. De tal manera que hay una revolución muy extraña. Por eso le estoy diciendo que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos muy extraños, hermano. Hoy vemos nosotros, hermanos, que hay muchos cristianos que parecen estar firmes por un tiempo, pero que el día de mañana abandonan la fe, abandonan el cristianismo, hermanos. Cristianos que en el día de ayer se identificaron con la verdad, el día de hoy la están cuestionando públicamente. Abandonaron la profesión de fe, hermanos. Iglesias que por años, hermanos, oiga, denominaciones grandes, hermanos, que por años predicaron con convicción el evangelio, hoy en día están dando vuelta atrás y están metiéndose en la corriente de este mundo. Hermanos, hay muchas iglesias bautistas que han abandonado el evangelio fiel de Jesucristo. Y a la orilla, en el púlpito, tienen una bandera americana y una bandera de arcoíris. Usted lo puede buscar en internet. Iglesias metodistas, iglesias anglicanas, hermanos, iglesias presbiterianas que han abandonado el evangelio, se avergonzaron de Cristo y de su palabra. En un tiempo donde hay tanto acceso a la información. Y esto no es de sorprendernos a nosotros. Hace un año hubo una división muy grande entre los metodistas aquí en Estados Unidos. Metodistas liberales y metodistas conservadores que estaban en contra los unos de los otros en cuanto al matrimonio del mismo sexo y se tuvieron que apartar. Quédense ustedes con sus cosas, nosotros seguimos predicando fielmente la palabra del Señor. Es el mundo que nosotros estamos viviendo. Y todo esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede comprobar. Usted lo puede buscar en las noticias, hermano. Eso es así. Pero toda esta cuestión, hermanos, no es porque la palabra de Dios haya perdido su poder. Evidentemente no. Sino porque muchos se han alejado, hermanos, de permanecer fieles a la palabra de Dios. Muchos se han alejado, muchos han dejado de perseverar en la palabra del Señor. Así que el problema central y uno de los problemas centrales de la iglesia del siglo XXI, hermanos, no es la falta de creatividad. Hermanos, hay iglesias que son muy creativas. Hay una manera en que atraen al creyente, atraen a la gente. Es muy bonito estar ahí, en esos servicios. Es muy entretenido. Son muy creativos, hermanos. Así que no es por eso el problema. Muchas veces, y sobre todo en la iglesia norteamericana, el problema tampoco es de presupuesto como en Latinoamérica. Ese no es el problema tampoco. Sí, tampoco el problema es de tecnología. La tecnología está a la mano de todas las iglesias hoy, hermano. Así que el problema no es de eso tampoco.
La crisis central, hermanos, es la perseverancia en la palabra de Dios. Y eso es lo que define que una iglesia permanezca de pie o caiga delante de la presencia del Señor. La fidelidad a la palabra de Dios. Hermano, el corazón del ser humano es puramente religioso. Así que el interés religioso siempre va a haber. Aunque algunos no quieran venir a la iglesia, aunque algunos no quieran ir a las iglesias o asistir a una iglesia, en su corazón y en su mente ellos entienden que aman a Dios y que necesitan a Dios. El corazón del ser humano, hermano, es puramente religioso. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. De tal manera que aunque sea de una manera racional o de una manera intuitiva, diríamos nosotros, que es que el hombre presiente algo que hay más allá después de esta vida que nosotros tenemos, hay una necesidad de esa trascendencia. Hay una necesidad de saber que hay algo más allá de lo que nosotros naturalmente vemos en este mundo, hermanos. Y eso está en el corazón de todos los hombres. De tal manera que, como decía un gran hermano, cuando un avión va de picada y muchos se dicen ser no creyentes en Dios, en ese momento dejan de serlo y todos comienzan a invocar el nombre de Dios. Cualquier Dios que sea. Pero ellos, hermanos, comienzan a invocar el nombre de Dios porque saben que esa puede ser la última página que se puede escribir en el diario de sus vidas. Así que hoy en día, hermanos, hay mucha información bíblica, pero hay poca perseverancia en la palabra. Hay mucha información bíblica, hermanos, pero hay poca sumisión a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, hermanos, porque muchos quieren una fe que los haga sentir bien. Sí, hermanos, una fe que nos haga sentir bien, pero pocos quieren una fe que nos haga ser santos. Es muy diferente, hermanos. Y lo interesante de esto, hermano, es que Dios no busca una iglesia que sea popular. Su promesa no fue esa. Una iglesia que sea popular en el vecindario. Una iglesia, hermanos, que sea cómoda. La promesa del Señor es que Él edificaría su iglesia, hermanos. Y su promesa es de que las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella, amados hermanos. Eso significa que todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, que pertenecen a la iglesia universal, al cúmulo de los creyentes de toda lengua, pueblo y nación que han confesado a Cristo para el perdón de sus pecados, hermanos, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque en el momento que nuestro corazón deja de latir y la sangre deja de correr por nuestro cuerpo, hermano, nosotros estamos con Cristo, que es muchísimo mejor. Así que todos aquellos que mueren en el Señor, dice el apóstol Pablo, no mueren como aquellos que mueren sin esperanza. De tal manera que todo aquel creyente que cierra sus ojos en Cristo, hermano, debe de consolarse sabiendo que está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el primer libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, de tapa a tapa, como diríamos nosotros, Dios siempre ha tratado con su pueblo a través de la revelación de su voz, a través de la revelación de su palabra. Cada vez que ese pueblo, hermano, se aferró a la palabra del Señor, a obedecerla, la gracia, la bendición y la misericordia del Señor estaban con ellos, ¿sí o no? Pero en el momento que ese pueblo, hermano, desobedecía al Señor, y que lo vemos nosotros a lo largo de la Escritura una y otra vez, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Cuando ese pueblo abandonaba la palabra del Señor, instantáneamente venía la ruina espiritual y de todas las maneras, hermanos. Queridos hermanos, por eso no es casualidad que en el pasaje bíblico que estamos leyendo nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 42, el Espíritu Santo, hermanos, habla por medio de Lucas. Y después de Lucas exponer, hermanos, lo que Pedro dijo en su primer discurso, él dice, hermanos, que todos aquellos que habían creído en ese mensaje perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que el primer rasgo, hermanos, que muestra la palabra del Señor antes de la comunión unos con otros
antes de la oración unos con otros, antes del partimiento del pan en la iglesia, entre los creyentes, lo primero que había, dice la palabra del Señor, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hace algunos meses atrás, hace como un año y unos meses más, hablaba con un par de hermanos yo y un hermano me decía, yo siento que cuando tú predicabas antes, predicabas mejor que ahora, me dice. Sí, ¿por qué, hermano? Porque es que ahora solo hablas de doctrinas y de palabras que casi uno no entiende. Yo quise desanimarme por un momento y dije yo, voy por buen camino. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que lo primero que hacían esos nuevos creyentes que se añadían a la iglesia es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso yo siempre enseño la doctrina bíblica. Por eso yo siempre estoy aferrándome a las doctrinas primarias, importantes, principales y cardinales de la palabra del Señor. Para que la iglesia de Cristo Jesús, el Señor, que Él ha comprado con su sangre, pueda discernir entre la verdad y el error. Hermanos, la Escritura coloca la doctrina en el primer lugar. Léalo en su texto. Hechos 2:42. Y esto es algo crucial, hermanos. La doctrina. Hermanos, la iglesia puede existir sin muchas cosas. Usted ve que en el texto que nosotros leemos dice que los primeros hermanos tenían un ministerio musical. Tenían un bajo, una guitarra, una batería, un piano. Usted ve que había eso. Hay congregaciones que no tienen músicos, hermano. Pero eso no significa que esa congregación no sea iglesia de Cristo. Porque lo que la palabra de Dios pone como primero es que perseveren en la doctrina de los apóstoles, hermano. No sé si me van siguiendo, hermano. ¿Estamos bien? Así que, hermanos, una iglesia puede existir saludablemente solamente por la exposición fiel de las Sagradas Escrituras. Hoy muchos, cuando nosotros hablamos con amigos en la calle, cuando nosotros encontramos con alguien y le invitamos a la iglesia, siempre en el subconsciente de las personas está la siguiente pregunta. ¿Y cuántos miembros hay? ¿Y cuántos van a esa iglesia? ¿Como cuántos son más o menos? Y si no lo preguntan por pena, lo están pensando. Habrán muchos, habrán poquitos. Y muchas veces la gente define lo que es una iglesia por la cantidad de miembros que se encuentren en el salón. Por la lista que se encuentre en la asistencia de la secretaria de la iglesia o el secretario de la iglesia. Eso define lo que es una iglesia, hermano. Algunos llegan a la iglesia por primera vez y según qué tan emocionante sea el servicio, ellos entienden que esa es una iglesia saludable. Porque tienen buena armonía los músicos cuando están cantando y cuando están tocando, no se confunden, entonan bien, cantan bonito, ¿verdad? La que preside o el que preside, preside bonito, el que predica, predica bonito. Hermanos, hay tantos estilos, hay tantas cosas que la gente se pregunta. ¿Cómo es el servicio en esa iglesia? ¿Es moderno o es como lo hacían antes, antiguo? Cantan himnos, cantan coritos, cantan algunas alabanzas contemporáneas. ¿Cómo es el servicio en esa iglesia? Hermano, cuando nosotros vemos que lo que Dios evalúa primeramente es perseveran en mi palabra. Antes de todo lo demás, persevera esa iglesia en mi palabra. Por eso, hermanos, el crecimiento numérico, hermanos, sin un fundamento bíblico, lo único que produce son multitudes frágiles en su vida cristiana. Y cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento, hermanos, en que el nudo se aprieta, es ahí, hermanos, donde se ve la fe, donde está cimentada. Y después de aquel discurso grande del Señor, hermanos, allá en el monte, en el sermón del monte y las bienaventuranzas, ¿cómo culminó toda su enseñanza? El que oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando golpearon los vientos, cuando el río golpeó con ímpetu, aquella casa no cayó, porque su cimiento era sólido. Así que
Ser una iglesia perseverante, hermanos, no significa ser una iglesia perfecta. Pero sí, hermanos, significa ser una iglesia que no abandona la verdad, por incómoda que sea. Una iglesia fiel a la palabra del Señor es una iglesia que no abandona la verdad, por incómoda que sea. Porque es por nuestro bienestar, hermanos. Porque es por amor, hermanos, a la iglesia, por amor a las almas, hermanos. Imagínense que Jesús, hermanos, hubiese venido y no quisiese hacernos sentir mal a nosotros y decirnos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos de su gracia y de su perdón. Por no ofendernos, hermanos. Cualquiera diría que por no ofender a un hermano o por no ofender a una persona sería una muestra de compasión y de caridad. La verdad y el amor están vinculadas. No puede haber amor si no hay verdad, hermanos. Por eso, hermanos, este mensaje de hoy no es para señalar a otras iglesias, es para evaluarnos a nosotros, aquí, en la iglesia local. Una iglesia que permanece fiel, hermanos, no negocia la santidad. Una iglesia, hermanos, que permanece fiel a la palabra del Señor, no diluye el evangelio para poder ser aceptada en medio de la sociedad moderna en que estamos caminando y estamos viviendo. Así que este mensaje, hermanos, es para que nosotros nos podamos ver en un espejo como congregación local, para poder preguntarnos a cada uno de nosotros con honestidad, en un panorama general de la iglesia, hermanos, si estamos perseverando en la palabra, si es la Biblia la que gobierna las decisiones de la iglesia, o si solo la estamos usando, hermanos, para respaldar lo que ya creemos o cómo la queremos usar. Porque en una iglesia se puede cantar, se puede orar, se puede servir, se puede reunir, hermanos, y estarse poco a poco alejando de la palabra del Señor. La Escritura dice, hermanos, en el verso 42, que perseveraban en la doctrina, dice, hermano. Cuando hablamos de doctrina, o cuando la Escritura habla de doctrina, en una expresión muy sencilla dice, y todos aquellos que habían creído en el Señor perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Doctrina es enseñanza, hermano. Doctrina es enseñanza. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y perseverar, hermanos, implica que permanecían firmes, que continuaban, hermanos, con constancia, que no abandonaban. Eso es lo que implica, hermanos. No era un entusiasmo momentáneo que tenían ellos, que por una temporadita, como decimos nosotros, estaban entusiasmados. Ellos perseveraban, hermanos. Sí. Así que la iglesia primitiva, hermanos, no solamente escuchaba la enseñanza, sino que también se sometía a la enseñanza de los apóstoles. Y hoy en día este es un problema grave y grande. Porque hoy en día, hermanos, en la sociedad que nosotros nos encontramos, hay un sentimiento de desconfianza a todo lo que tenga que ver con las autoridades. Hoy en día hay desconfianza de todos los gobernantes de cualquier nación, ¿sí o no? Ese es un sentimiento general en la sociedad. Porque las personas que gobiernan las naciones son inmorales en primer lugar. Y creo que estos archivos de Einstein, que en este tiempo están saliendo a la luz, son una muestra clara para que nos demos cuenta que no existe tal cosa como izquierda y derecha, que todos están metidos en un mismo saco. Y son inmorales totalmente. Y si nosotros creemos que conocemos la maldad del hombre, hermano, y hasta dónde puede llegar, ni siquiera rasguñamos por encima, hermano. Así que hay un sentimiento general, hermanos, en desconfianza a todo lo que tenga que ver con la autoridad, con la policía, con cualquiera que tenga que ver con autoridad. Hay una desconfianza con los pastores, porque muchos se han metido a la iglesia, hermanos, y han sido, como dice la Escritura, lobos rapaces, hermanos, que han despeluzado al rebaño del Señor. Y eso es una realidad. En todas las instituciones, hermano, en todas las instituciones.
Hay una película que salió hace poco, que trataron de banearla por todos lados, que habla, hermanos, de una red que trafica con niños en Latinoamérica y los trae aquí. Se llama El Sonido de la Libertad. No sé cuántos de ustedes la han visto. Cuando usted ve toda la trama de esa película, que es una historia basada en la vida real, al final de la película, usted se va a dar cuenta que hay un mensaje como de decir que el cristianismo es la solución para toda esta problemática que nosotros estamos enfrentando. Pero la dirección del cristianismo que le dan es ir a la Iglesia Católica Romana. Cuando nosotros vemos por las estadísticas que la institución número 1, hermano, de abusos a los niños, sistemáticos, es la Iglesia Católica Romana. Hermanos, apañada por los papas de la Iglesia, testificada en tribunales. Aquí en Estados Unidos, la Iglesia Católica Romana está en bancarrota monetariamente por la cantidad de dinero que han tenido que pagar a las víctimas. Y todo esto que yo estoy diciendo, hermano, no es algo que esté oculto. Esto está por todos lados, solo que las noticias que nosotros vemos por la televisión de cable, obviamente, están siguiendo un guión de aquellos que son dueños de esos medios de comunicación, manipulados en pocas palabras. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? Perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Hermanos, la doctrina de los apóstoles no son opiniones de hombres. Lo que los apóstoles enseñaron no fue lo que a ellos les parecía, amados hermanos. Ellos enseñaron lo que recibieron de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la enseñanza de los apóstoles, estamos hablando de los testimonios de gente que vivió de primera mano, testimonios primarios, hermanos. Estamos hablando de gente que caminó con Jesús, que lo conoció, que durmieron con Él, que vivieron con Él, que estuvieron en el monte de la transfiguración con Él. Y esto no es un mito, y todo aquel que es un académico serio sabe de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy en el siglo XXI, hermano, el que se atreve a negar que Jesucristo vivió y existió aquí en esta tierra es un ignorante. Así de sencillo. Porque los académicos serios, hermanos, estudiosos de estos documentos, como documentos históricos, saben que es imposible, hermano, que lo que dice esta escritura no sea veraz. Así que la enseñanza de los apóstoles, hermanos, no eran filosofías humanas, sistemas de pensamiento que nos ayudan o que nos hacen ver la vida de cierta manera. No eran experiencias personales de ellos. Ellos enseñaron lo que Cristo les transmitió. Muchos de los apóstoles, como uno de ellos dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cada quien mire cómo sobreedifica. Hermanos, la piedra de cimiento está puesta aquí, es la palabra de Dios. Y cada congregación local, en cualquier parte de este globo terráqueo, hermanos, debe de ver cómo sobreedifica encima de ese fundamento. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Piedra que hace caer, roca de salvación, la piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y roca que hace caer y hace tropezar a todo aquel que no cree en él. Eso lo dijo Pedro, hermanos. Así que la Biblia, hermano, es suficiente para la iglesia. La Biblia es clara para la iglesia, hermanos. Lo que tiene que ver con la salvación es claro. Lo que tiene que ver con una vida piadosa delante del Señor es claro, hermano. Todo lo que tiene que ver cómo el hombre debe de vivir para agradar a Dios. Hermano, esto no es para una persona que se va a meter en un seminario teológico. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo.
La Biblia es autoritativa para la iglesia, hermano. No hay otra autoridad mayor que la palabra del Señor para la iglesia. Los pastores, los líderes, los diáconos, todos estamos subordinados a la palabra de Dios. Todo lo que se deba de enseñar y proclamar, hermano, debe ser conforme a la palabra del Señor. Eso lo veíamos hoy en el estudio bíblico. Así que no hay una necesidad de actualizar el mensaje, ¿o sí? Hay que ponerlo un poquito, hay que reinterpretar el mensaje de acuerdo a la cultura que nosotros estamos viviendo. No, queridos hermanos. Una iglesia deja de ser conforme al corazón de Dios, hermanos, cuando tolera el pecado sin confrontarlo bíblicamente. No estamos hablando de un juicio deliberado, hermanos. Estamos hablando de ejecutar la palabra o de trazar la palabra, como dice el apóstol Pablo, correctamente. Cuando se prefieren mensajes motivacionales sobre mensajes transformadores, hermanos, la iglesia ha dejado de ser conforme al corazón de Dios. Cuando se cambia la exposición de las escrituras por el entretenimiento, la iglesia deja de ser conforme al corazón de Dios. De tal manera que una iglesia que persevera, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, es una iglesia que dice, si Dios lo dijo, nosotros lo decimos también. Una iglesia que persevera, hermanos, una iglesia que persevera en la palabra del Señor, es una iglesia que dice, si Dios lo manda, nosotros lo obedecemos. Esa es una iglesia conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que dice, hermanos, si Dios lo prohíbe, nosotros lo rechazamos. Esa es una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Así es, hermano. ¿O estoy inventando? Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31, hermano. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice hermano. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, hermano. Ahí hay una advertencia, hermano. Ahí hay una advertencia del Señor a los judíos que habían creído en él. Jesús no desafió a los discípulos con decirle, por su asistencia van a ser mis discípulos el domingo en la iglesia. Si ustedes van todos los domingos a la iglesia, ustedes van a ser mis discípulos, le dice el Señor. Así le dijo. Si ustedes se bautizan solamente, ustedes van a ser mis discípulos, porque algunos piensan que solo con que los remojen ahí en el río, porque los remojen porque ya son discípulos. Si ustedes participan del ministerio, ustedes van a ser mis discípulos, así dijo el Señor. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice hermano, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra es más que leerla, hermanos. Todo creyente en Jesucristo está llamado a ser un estudiante de la Biblia, hermano. Todo creyente en Jesucristo está llamado a creerla, meditarla, a guardarla, a practicarla. Eso, hermanos, es permanecer en la palabra. No basta con conocer Juan 3:16, hermano. No basta con conocer Filipenses 4:13. No basta con conocer Isaías 41:10. O Juan 5:36. No, hermanos. Es vivir bajo el gobierno de Dios en sujeción a su palabra. Pero ¿cuál es el problema moderno? El problema moderno es que muchos quieren promesas de Dios sin obediencia. El problema de hoy es que muchos quieren las bendiciones del Señor sin santidad.
Que muchos quieren, hermanos, el cielo, pero sin cargar la cruz del Señor. Sin tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir, hermanos. Pero no existe ningún cristianismo auténtico sin permanecer en la palabra de Dios. Y esto nos confronta a nosotros, hermanos. Porque nos hace preguntarnos si verdaderamente la palabra de Dios gobierna nuestras decisiones, como lo decía al inicio. Si la palabra de Dios moldea nuestras relaciones, hermanos. Si la palabra de Dios corrige nuestros pecados, hermanos. Así que una iglesia que persevera en la palabra no pregunta, ¿qué siento yo? Sino que pregunta, ¿qué dice Dios? Colosenses 1:23, hermanos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué les parece? Permanecer en la fe. Permanecer sin movernos de la esperanza del evangelio que habíamos oído, hermanos. Añadir al evangelio, hermanos, es no permanecer en la palabra. Diluir el arrepentimiento es no permanecer en la palabra. Minimizar el pecado es no permanecer en la palabra. Poner a Dios como un instrumento y el hombre el centro de todas las cosas y exaltar al hombre es no permanecer en la palabra. Porque cuando nosotros vemos la escritura, como dice un gran maestro bíblico, el mensaje resumido, hermano, de Génesis hasta Apocalipsis es Dios salvando a un pueblo por medio de su único Hijo Jesucristo para la gloria de su nombre. Ese es el resumen de toda la Biblia, hermano. Dios salvando a un pueblo por medio de su único Jesucristo para la gloria suya. La iglesia, hermanos, que permanece en la palabra, guarda el evangelio puro, salvación solo por la gracia, solo por la fe, solo por el arrepentimiento a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro camino. Y aquí, hermanos, nosotros vemos que es la palabra la que nos transforma a nosotros, hermanos. Quiero terminar con este texto que es precioso, hermanos. Y para los bautistas, hermanos, conservadores, este es el ancla de toda la enseñanza, de toda la predicación y de toda la razón de ser como denominación. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Versículo 14. Según de Timoteo 3, 14. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es soplada, inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Hermanos, no hay nada más que tenga utilidad para la vida del creyente que la palabra del Señor. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esa palabrita que ustedes vieron ahí, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, esa expresión no existe en el griego. El apóstol Pablo la inventó. Para los estudiosos, y si ustedes quieren anotar ahí, esa expresión se le conoce como apax legómena. Es única esa palabra, no existe. Es inspirada por Dios, hermano. Es procedente del ser de Dios, hermanos, es soplada por Dios.
El carácter de inspiración que tiene la Escritura no la tiene ningún otro documento ni ningún hombre. De tal manera que, como dice Pedro, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, hermanos, de tal manera que no fue dada solamente para informarnos, sino para transformar nuestros corazones, para transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, todo lo que nosotros somos. Y esto, hermanos, nos consuela a nosotros. Nos consuela, nos confronta. Y algo que es muy difícil, nos incomoda, hermanos. Nos expone públicamente, hermanos. Personalmente nos expone. Una iglesia que es perseverante, hermanos, no huye de los textos difíciles. Hermanos, hay congregaciones que no se meten en camisas de 11 varas, como decimos nosotros. No les gusta exponer todo el consejo de Dios. Porque hay pasajes que son, hermanos, incómodos para los predicadores. Incómodos para los pastores. Sí, hermanos, pero una iglesia que persevera, hermanos, no huye a ninguna porción de la Escritura. ¿Por qué Dios quiere, hermanos, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Porque el fin del ministerio, de enseñanza, de predicación, de exposición, Dios ha puesto pastores y maestros en la iglesia, hermanos, dice. Es porque quiere que usted y yo maduremos, hermanos. Dios quiere iglesias maduras, no iglesias mimadas, le puse aquí yo, hermano. Que andan ahí, hermano, dándole ahí a tolito con el dedo para que no se molesten los hermanos. No, hermanos, iglesias creciendo en santidad. Cuando no se está creciendo en santidad, hermano, algo anda mal, como dice un español. Si no estamos abandonando el pecado, algo anda mal. Si la palabra de Dios no está cambiando, hermanos, a la iglesia, no estamos perseverando realmente en la palabra de Dios. Una iglesia que persevere y obedece, hermanos. Y quiero concluir, hermanos, diciendo que una iglesia conforme al corazón de Dios ama la palabra de Dios, hermano. Una iglesia conforme al corazón de Dios permanece en la palabra de Dios, defiende la palabra de Dios, es transformada por la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. No es una iglesia perfecta, hermano, pero es una iglesia fiel a Cristo y fiel a su palabra. Quiero invitarles que oremos, hermanos, y hacer un llamado a la iglesia a reformarnos cada día de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Si hay un lema que nos define a nosotros como cristianos evangélicos, hermanos, y reformados, es un lema en latín que decía la iglesia reformata siempre reformanda, la iglesia reformada siempre reformándose, de acuerdo a la palabra del Señor. Sacando todas aquellas cosas a la luz que no van conforme a la palabra del Señor y poniendo a la palabra del Señor en el centro de la vida de la iglesia. Una iglesia que se reforma día con día de acuerdo a la palabra del Señor. A los líderes de la iglesia, a los maestros, prediquemos la palabra de Dios, hermanos. A las familias de la iglesia, vivamos bajo la palabra de Dios, hermanos. A los creyentes que se puedan sentir cansados, permanezcan firmes en la palabra de Dios. Hermanos, aún en estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, Dios sigue usando a iglesias fieles para su gloria. Dios sigue honrando a esas iglesias fieles, hermanos. Dios sigue edificando a esas iglesias conforme a su corazón. De tal manera que antes de la comunión, antes del partimiento del pan, antes de las oraciones, la iglesia debe permanecer en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por estos 30, 40 minutos, Señor, que tú me has permitido para exponer tu palabra, Señor.
de lo que me has enseñado, Señor, a través de ella, que me desafía, que nos desafía a nosotros como iglesia, Señor, a limpiar el camino, Señor, y a poner en la mente y en el corazón de cada miembro de esta congregación, Señor, a estar atentos, Señor, a lo que nosotros hacemos en el día a día, Señor, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros consumimos, cómo nos edifica, Señor, lo que predicamos, Señor. A darnos cuenta, Señor, que tenemos un compromiso contigo, Señor, antes de que todas las cosas, Señor. Padre Santo, yo te pido que seas tú con cada uno de nosotros fortaleciéndonos, consolándonos, Señor, y animándonos. Y que nos demos cuenta, Señor, que si nosotros hoy, Señor, estamos perseverando en la exposición de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer, Señor. Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Señor. Bendice la vida de cada familia, de cada matrimonio, Señor. Bendice cada familia, cada niño, Señor. Guarda la mente, el corazón de nuestros hijos, Señor, en las escuelas, en las universidades, Señor, que están siendo expuestos día con día, Señor, a tantas filosofías satánicas, Señor, engañosas, Padre Santo, que tratan de arrancar la semilla que ha sido sembrada con tanto amor, Señor, por padres, Señor, que tienen tanto confianza en tu palabra, Señor. Guarda a nuestros hijos, Señor. Guarda a nuestras familias del peligro, Señor, de la inseguridad en la que nosotros vivimos en este mundo, Padre Santo, y que nos demos cuenta, Señor, que el mayor consuelo que nosotros podemos tener, Señor, es vivir en tu palabra, Señor, porque es el único lugar donde nosotros nos encontramos seguros y lo vemos por las Escrituras, lo vemos en tu palabra una y otra vez, Señor. Ser obedientes a tu voz, Señor. Ser obedientes a tus escrituras, Señor. Ser obedientes a lo que tú nos has revelado, Señor, para que conozcamos de ti, Señor, en nuestra limitación humana, Señor. Padre Santo, bendice cada familia, bendice la vida de los hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Que sabemos que hay tanta enfermedad en este tiempo, Señor. De una u otra manera, Señor. Yo quiero orar por el pastor Gadiel, Señor. Por el pastor Manuel, Señor, por mi hermana Lupita, Señor, que están enfermos en este tiempo, en estos días, Señor. Poner estas peticiones delante de ti, Señor. Señor amado, si hay algún otro hermano, Señor, que está enfermo, con dolencias, como nuestra hermana Adriana, Señor, te rogamos, Señor, que seas tú poniendo tu mano de misericordia, tu mano de compasión en los cuerpos enfermos, Señor. Padre Santo, yo te glorifico y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Sigue edificando a tu iglesia, Señor. Sigue formando a tu iglesia, Señor. Sigue, Señor, discipulando a tu iglesia, Señor. Padre Santo, que podamos recordar, Señor, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Nos presentamos delante de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. El transcurso de esta semana que tenemos por delante. Y te damos toda la gloria, Señor, porque sabemos que en tus manos nos encontramos seguros, Señor. Cualquier problema, Señor, en los trabajos, cualquier problema en la familia, cualquier situación difícil, Señor, en cualquier contexto que sea, Señor, pon tu mano de gracia, Señor, ahí, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor, trayendo descanso, descanso en la mente, descanso en la alma, Señor, descanso, Señor, en tus promesas eternas que son fieles y verdaderas. Oh, Dios mío, glorioso, glorifícate en el nombre de Cristo nuestro Señor, se lo suplicamos. Amén. Y amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermano.